ستستمع الجمعية إلى كلمة فخامة رئيس الولايات المكسيكية المتحدة فيليبي كالدرون هينوسا، وأطلب إلى موظف المراسم اصطحاب فخامة الرئيس. باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة رئيس الولايات المكسيكية المتحدة فيليبي كالدرون هينوسا، وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية. Excelentísimo embajador Nasser Abdulaziz Al Nasser, presidente del 66º periodo de sesiones de esta Asamblea General. Excelentísimos representantes del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores. Es un honor para mí el participar en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Sé que hemos escuchado discursos muy importantes y que han captado debidamente la atención de la Asamblea, pero quiero a la vez, desde esta más alta tribuna de la comunidad mundial, exponer el punto de vista de México, un país que ha contribuido activamente como uno de los fundadores de Naciones Unidas para que esta organización asuma de una buena vez el papel que le corresponde en favor de la paz, de la justicia, de la seguridad, de la equidad y el desarrollo sustentable entre las naciones. Hoy el mundo enfrenta grandes desafíos. Se ha hablado de ellos el día de hoy. Hemos hablado de terrorismo, de guerra, de paz, de cambio climático, de pobreza. Y sabemos que padecemos otros problemas como la crisis económica internacional. Hoy quiero referirme solo a alguno de ellos. Consciente además, amigos míos, de que nuestro deber es fortalecer a las Naciones Unidas, desburocratizar a las Naciones Unidas y convertir a esta organización nuevamente en una organización capaz de enfrentar los retos apremiantes de nuestro tiempo. Frente a esa realidad, México está asumiendo su responsabilidad internacional con firmeza y con determinación. Quiero referirme a lo que creo es el problema que más duele a la gente más pobre del mundo en este momento. A más de 1.000 millones de personas en todos los continentes que están viviendo con menos de $1.25 al día. El problema de la pobreza. En los últimos 5 años, los precios de los alimentos han subido más del 50%. En los últimos 12 meses han subido 26% en promedio. Esto significa que las familias más pobres, que destinan la mayoría de su ingreso a la alimentación, han visto su vida sumergirse aún más en la pobreza. Por eso ha aumentado la pobreza en el mundo. Por eso también vemos nuevamente la hambruna
en el Cuerno de África y en varias naciones de ese continente, de Asia, de América Latina. Por eso también, amigas y amigos, además del despertar democrático de muchas naciones, está también el dolor del hambre de muchísima gente que ha salido a las calles, y ha sido el hambre la que también ha despertado en muchos lugares la conciencia democrática. ¿Por qué es este aumento de alimentos? Y es mi primera reflexión. Parte es porque países en desarrollo han tenido un gran crecimiento, y qué bueno. China, India y muchos otros registran tasas tales que les permite a su gente tener más acceso a la alimentación. Y ahí no queda más que dar la tecnología necesaria para aumentar nuestra capacidad de producir alimentos. Otro factor ha sido la sequía y el cambio climático. No hemos aprendido que el cambio climático representa una seria amenaza para toda la humanidad, y en particular está atrás de la sequía que ha causado precisamente un freno en la producción alimentaria de los últimos años. Pero en tercer lugar, amigas y amigos, está la especulación financiera y de los mercados. Miren este dato. En 1987, los agentes financieros, las empresas financieras, únicamente compraban el 7% de los alimentos en el mercado mundial. Hoy, las ventas de maíz y de trigo en el mundo son en más del 30% para empresas financieras. ¿Para qué quieren maíz y trigo? ¿Para comerciarlo en distintos mercados? ¿Para distribuirlo en distintas regiones? Por supuesto que no. Las empresas comerciales y las empresas distribuidoras compran el 70% del maíz y del trigo, pero el 30% restante lo compran firmas financieras con un propósito específico: la especulación. Y podemos ver cómo se compran y se venden derechos sobre alimentos con el único propósito de ver subir su precio en los mercados, mientras millones de niños mueren de hambre en diversos continentes. Soy alguien que cree en el mercado y en la libertad económica, que cree en la empresa, pero también que sabe que es hora de poner límites a mercados irrefrenables que también están atrás de la hambruna mundial. El segundo reto que quiero referirme es el narcotráfico y el crimen organizado internacional. A todos sorprende los decenas o los cientos o los miles de muertos que genera un régimen autoritario y represor. Y por supuesto que nosotros también lo repudiamos. Pero hoy debemos tener conciencia, amigas y amigos, que el crimen organizado hoy en día está matando más gente y más jóvenes que todos los regímenes dictatoriales juntos en este momento. Que hoy miles de personas, decenas de miles ya en nuestra América Latina, particularmente entre México y los Andes, están muriendo a causa de los criminales. Y saludo con afecto y respeto a mis colegas presidentes aquí presentes de Centroamérica y de América Latina. Hoy, amigas y amigos, el mundo enfrenta el reto de criminales sin escrúpulos que no respetan fronteras y que lastiman con severidad a ciudadanos de muchas naciones. El poder de la delincuencia es más fuerte que muchos gobiernos, no ciertamente del nuestro, pero deriva de dos factores fundamentales: las rentas exorbitantes derivadas del tráfico de drogas por una parte, y el acceso ilimitado ya a la compra de armas de alto poder. Respecto de las armas, amigas y amigos, ¿cuál es la razón por las cuales los criminales
pueden tener acceso irrestricto a AK-47, a R-15, a granadas, a lanzamisiles. La razón para mí, después de combatir fuertemente a los criminales y después de haber decomisado 120,000 armas en 5 años, se resume a una sola palabra. La razón es el lucro de la industria armamentista irrefrenable que ve en cada guerra, sea una guerra civil en un país lejano o sea una batalla entre criminales, la oportunidad de vender y vender más esas armas. Es urgente poner controles serios en países productores y vendedores de armas de alto poder para que no sigan alimentando los arsenales de los delincuentes. Naciones Unidas tiene chamba, tiene trabajo que hacer aquí. Naciones Unidas debe continuar impulsando el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas y evitar su desvío hacia actividades prohibidas por el derecho internacional. Pero por otra parte, amigas y amigos, el crimen organizado se alimenta de las estratosféricas ganancias que genera la venta ilícita, la venta de drogas ilícitas en el mundo. Desgraciadamente, la demanda de drogas sigue creciendo en esos mercados. Y hay que afirmarlo, mientras sigan existiendo consumidores de droga dispuestos a pagar decenas de miles de millones de dólares por sus adicciones o preferencias, este financiamiento a la actividad criminal seguirá teniendo ahí su principal fuente. México está haciendo su parte, está combatiendo al crimen en todas sus manifestaciones con energía, pero es necesario, ahora más que nunca, que países consumidores de droga realicen acciones efectivas para disminuir radicalmente su demanda. Y me van a decir, amigos, que eso no es posible, que la demanda de drogas sigue en crecimiento, como efectivamente sigue en crecimiento aquí en Estados Unidos, donde casi el 30% de los muchachos consumen drogas, o en otras partes del mundo. ¿Y cuál es la solución? Honestamente digo que si no pueden reducir su demanda de drogas, o si no quieren reducirla, o si se han resignado a que ese consumo siga creciendo, estos países consumidores están obligados, moralmente obligados, a reducir las enormes ganancias económicas que obtienen los criminales de ese mercado negro. La mejor manera es reducir la demanda, pero si no la reducen, reduzcan la renta económica. Están obligados a encontrar precisamente cómo cortar esa fuente de financiamiento ilimitada y obligados a buscar todas las opciones posibles, obligados precisamente a buscar otras opciones, incluyendo alternativas de mercado que eviten que el narcotráfico siga siendo el origen de la violencia y de la muerte, particularmente en América Latina y el Caribe, y también en varios países de África. El tercer reto, finalmente, que quiero hablar, es el cambio climático. Mis colegas centroamericanos, caribeños y un servidor vivimos cada año a la espera de huracanes cada vez más violentos que destruyen las viviendas de los pobres y ciegan muchas vidas en nuestros países. La paradoja es que uno de esos huracanes tropicales destinados al Caribe nuestro vino a parar justo aquí a las calles de Manhattan hace algunas semanas. Y todavía hay quien se sorprende de huracanes en Nueva York, o de sequías sin precedentes en Texas, o de inundaciones sin precedentes en Pakistán, o en México, o en Colombia, o en Guatemala. Pero aún con eso no acepta la realidad del cambio climático.
Aquí debo decir con orgullo, amigos, de que hemos avanzado y que México ha puesto su grano de arena en la solución de este problema. Organizamos para las Naciones Unidas la Conferencia de las Partes, la COP16 en Cancún. Y ahí alcanzamos importantes acuerdos. Por ejemplo, es la primera vez que los países nos ponemos de acuerdo en el marco de un instrumento vinculante de Naciones Unidas para establecer un límite global al incremento de la temperatura del planeta. No más de 2 grados centígrados de incremento en su punto culminante este siglo. Ya acordamos crear el Fondo Verde para apoyar a los países en desarrollo en sus acciones de mitigación y adaptación. Y creamos un mecanismo de transferencia de tecnología e incorporamos los métodos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelo, los mecanismos REDD, que permitirán, por ejemplo, que los países más pobres contribuyan a reducir el cambio climático a través de preservar sus bosques y selvas. En México, ya más de 12 millones de comunidades, de personas en comunidades indígenas que viven en y que viven de las selvas y bosques y que no tenían otra alternativa más que acabar con ellos, hoy aprovechan sus bosques de manera sustentable y reciben un pago por el servicio ambiental que proporcionan esos árboles por parte del resto de la sociedad. Viene la COP17 en Durban, en Sudáfrica. Temo, amigas y amigos, que si no hay el liderazgo político suficiente y si no hay el compromiso serio de Naciones Unidas en su propia convención, en Durban podamos perder parte de lo que hemos avanzado contra el cambio climático. Y tenemos que avanzar en el protocolo de Kioto. No se olvide que el protocolo de Kioto se termina el próximo año, que el próximo año fenecen las obligaciones del anexo 1. ¿Qué va a pasar con nuestras obligaciones ambientales ante la falta de acción de los liderazgos mundiales más relevantes? El mejor camino para combatir el cambio climático, amigas y amigos, es romper el falso dilema de que tenemos que optar entre el crecimiento económico o el combate al cambio climático. Es perfectamente compatible que a través de acciones que construyan el desarrollo sustentable combatamos al mismo tiempo la pobreza y al mismo tiempo el cambio climático. Finalmente, un tercer reto es la base social para combatir precisamente la pobreza y la marginación. En México establecimos precisamente un programa de transferencias de dinero a la gente más pobre, condicionada a que las mamás lleven a sus niños a la escuela o a la clínica. Y a través de este programa Oportunidades, que da en promedio $80 al mes al cuarto de familias, a la cuarta parte de las familias de México, las más pobres, que beneficia a más de 30 millones de personas, ha permitido reducir la pobreza extrema entre 1995 y 2010 en casi un 50% en nuestro país. Y recientemente nos hemos enfocado a garantizar la salud de los mexicanos. En 5 años, 1,000 nuevos hospitales o clínicas, 2,000 más reconstruidas y un seguro popular que cubre ya a más de 100 millones de personas, le permiten a México decir hoy con orgullo en Naciones Unidas que México este año alcanzará la cobertura universal de salud, médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite. Un logro que nos enorgullece y que refrenda el hecho de que México ha alcanzado ya anticipadamente prácticamente todas las metas del milenio que comprometió. Finalmente, amigas y amigos, hablo de un tema imperativo que tiene que ver con la transformación y la actualización de la Organización de las Naciones Unidas. Un tema que por lo visto ha puesto a prueba la capacidad de esta organización y es el conflicto en el Medio Oriente. Nos preocupa en particular
el estancamiento en las negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. La ONU tiene la responsabilidad de contribuir constructivamente a resolver de manera pacífica ese conflicto. Una resolución que posibilite la existencia de dos estados, que reafirme el reconocimiento al derecho de existencia de Israel y que haga realidad el establecimiento de un Estado palestino, siempre y cuando ello sea el resultado de una solución viable, verdadera, negociada, donde el papel de la mediación legítima y equilibrada es fundamental. Una solución que sea políticamente viable y que Israel y Palestina puedan convivir verdaderamente en paz y que las nuevas generaciones de israelitas y palestinos puedan verdaderamente conocer lo que es la sincera convivencia sin odio ni violencia. Y advertimos también que ninguna solución puede encontrarse mientras integrantes de una u otra de las partes pretendan explícita o implícitamente la eliminación de la otra parte. Hay que avanzar, además, en el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para poner fin a políticas que sabemos todos son contrarias al derecho internacional. Es imperativo, además, avanzar juntos en la transformación y actualización de esta Organización de las Naciones Unidas. Qué bueno que se está renovando el edificio de la ONU. Es hora de reformar también la esencia de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU no puede faltar a su compromiso con la historia y con la humanidad. Es tiempo que todos los Estados miembros pongamos la parte que corresponde para darle a la organización la fortaleza y la viabilidad que requiere y de la que carece. En muchas ocasiones, la ONU se ha visto, por ejemplo, paralizada por la tiranía del consenso, que otorga a una minoría el poder de oponerse a la gran mayoría. El consenso debe dejar de entenderse como el poder de veto de los empecinados y debe más bien comprenderse como la posibilidad de construir soluciones comunes y verdaderamente legítimas que permitan avanzar en el reflejo de las soluciones que buscamos de la mayoría. Preservar la vigencia de la ONU conlleva también necesariamente una reforma de su Consejo de Seguridad. Sus reglas no han sido revisadas en más de 40 años. México aspira a una reforma integral que mejore la representación de todos sus integrantes, pero que al mismo tiempo preserve la capacidad de acción del Consejo y promueva la rendición de cuentas de sus miembros. No podemos permitir que el máximo órgano supranacional se convierta en el centro de toma de decisiones de solo unos cuantos. México reafirma su confianza en las Naciones Unidas como un foro que representa la diversidad y la pluralidad de los seres humanos y reitera que seguirá México siendo un aliado estratégico de la organización en la lucha por la paz, en el combate al hambre, en la lucha por la seguridad y por el progreso de todos los pueblos. Muchas gracias por su atención. باسم الجمعية العامة أود أن أوجه الشكر إلى رئيس الولايات المكسيكية المتحدة على البيان الذي أدلى به للتو.